La homofobia es el rechazo, repudio o discriminación que una o varias personas ejercen hacia mujeres u hombres, los cuales se reconocen a sí mismos como homosexuales. Tipos de homofobia. Gayfobia. Es el rechazo que una o varias personas ejercen hacia hombres homosexuales. Lesbofobia. Es el rechazo que una o varias personas ejercen hacia mujeres homosexuales. Transfobia. Es el rechazo que una o varias personas ejercen hacia personas transexuales y transgénero. Bifobia. Es el rechazo que una o varias personas ejercen hacia personas bisexuales. Ejemplos de homofobia. El primer ejemplo es violencia verbal. Pueden ser insultos y groserías que reciben personas de la comunidad LGBT. El segundo ejemplo es violencia física. Pueden ser golpes que experimentan personas de la comunidad LGBT. Hablando de la homofobia en diferentes religiones, empezaremos diciendo que actualmente existen alrededor de 2.500 de estas. Siendo un poco imposible hablar de todas ellas, tomaremos algunas de las más populares. Empezando por el catolicismo, quien encuentra su máximo exponente en el Papa Francisco, quien en una entrevista reciente apoyó públicamente los derechos de los homosexuales, pero al mismo tiempo mantiene la discriminación dentro de la misma. Concluimos entonces que la homosexualidad sigue siendo un tabú para la Iglesia Católica. El Islam, por su parte, reconoce que la sexualidad se considera parte de nuestra identidad como seres humanos, orientada hacia la reproducción y supervivencia de la raza humana. En cuanto a la homosexualidad, el Corán espera de sus fieles autocontrol para no actuar según sus deseos cuando estos están en contradicción con las normas del Islam. La homosexualidad, como otras formas de relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, es ilícita y puede ser castigada de forma severa. La religión judía es bastante más estricta respecto a esta práctica. Se basa en algunos textos bíblicos, sobre todo el Levítico y el Génesis, donde se condenan estos actos. En concreto, el Código de Santidad señala en uno de sus pasajes que no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Es una acción infame, dice Maimónides en el siglo XII, quien condena el incesto, el adulterio, la homosexualidad y el bestialismo. La homofobia en diferentes culturas. No es lo mismo ser homosexual en un rincón del mundo que en otro. En algunos, los actos sexuales con personas del mismo sexo pueden ser castigados con años de cárcel e incluso la muerte. En otros es legal que dos hombres o dos mujeres se casen y hasta adopten. La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, la ILGA, que es la más grande del mundo, concluyó que hasta 69 países criminalizan la homosexualidad en sus leyes. Según su último informe, Homofobia de Estado 2020, aunque es uno menos que la edición anterior, es el 35% del total. En la mayoría, 124 es legal y en 28 hay leyes que permiten el matrimonio igualitario, junto a otros 34 con algún tipo de unión civil entre estos. Se han expandido los países que cuentan con algún tipo de protección y de leyes contra la discriminación homosexual. Si en la anterior actualización del mapa eran 142, ahora son 146. Un grupo de ellos tipifican como delito la incitación al odio, la violencia o la discriminación por motivos de orientación sexual. La realidad es que una cosa es lo que ocurre sobre el papel y otro en la práctica, donde la homofobia existe a pesar de la prohibición legal. Como ejemplo, la reciente encuesta elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, donde casi la mitad de personas LGTBI revelaron haber sufrido discriminación en el último año, y esto en los países en los que cuentan supuestamente con las legislaciones más amplias en la materia. El tema del machismo es muy sonado en nuestro país, y una de las áreas que más se ha visto afectada por esto es la comunidad LGBT, por ser víctima de discriminación por parte de las personas que aún viven bajo esta mentalidad.
Pero no es suficiente con decir que el machismo solo permanece en el ambiente familiar, sino que también se ve expresado entre los mismos miembros de la comunidad LGBT, pues actualmente el machismo homosexual afecta a las mujeres, concretamente a las mujeres lesbianas. En el país, el 24% de las mujeres lesbianas consideran que su principal problema es la discriminación, cifra que reduce considerablemente para los hombres homosexuales a un 6%. Los hombres gay, a pesar de la dificultad que implica asumirlo en un país machista, no han renunciado al lugar y perspectiva de poder masculino, incluso cuando se trata de abanderar y defender el respeto de los derechos de la diversidad sexual. Incluso en los medios de comunicación es más común encontrar un hombre homosexual exitoso, aunque estereotipado, que una mujer, lo que muestra que las lesbianas aún no son impulsadas, apreciadas, aceptadas, ni vistas como líderes de familia, de empresas o capaces de luchar ellas mismas por sus derechos. Visiblemente hay más gays que lesbianas, porque en términos de participación social, la estructura de discriminación de género se replica. Desde una visión machista, las lesbianas deben ser caseras, monógamas, sensibles y poco visibles en la vida pública. La lucha contra la homofobia sigue siendo un problema para la sociedad en la actualidad. La discriminación sigue siendo parte de la vida diaria del colectivo LGBT. En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en conmemoración del 17 de mayo de 1990, día en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales históricamente han sido discriminados por su orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal. En la actualidad, continúan sujetas a discriminación, violencia, persecución y otros abusos, lo que vulnera sus derechos humanos. En la actualidad, aún hay 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por la ley. La situación de la homosexualidad difiere mucho entre países, desde los más protectores, que incluyen a sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación sexual, a los que establecen pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas del mismo sexo. Unos de los testimonios de personas que han sufrido discriminación. César contó que sus hermanos lo enviaron a una especie de retiro espiritual para curarlo de la homosexualidad. El salón de bodas que le gustaba a Paola canceló su reservación tras enterarse de que se casaba con una mujer. En la secundaria de Yoali intentaron que no se relacionara con otras chicas tras descubrir que era lesbiana, y el padre de Hugo se marchó de casa cuando su hijo hizo pública su orientación sexual. Brenda, de 22 años, contó que estaba con su novia en uno de los boliches más conocidos de Guaymellán, donde se acercó una mujer de seguridad a sacarlas y les dijo que ese no era lugar para ellas. Brenda agregó: es importante mostrar que existimos, que niños y niñas tienen muchas posibilidades de amar a quienes quieran e identificarse con el género que sientan. Debemos ser voceros y voceras y representar la diversidad. Mostrar que no somos enfermos, que tenemos el derecho de expresar nuestro amor como cualquier pareja heterosexual. En el siguiente punto, veremos las causas y consecuencias de la homofobia. Como bien sabemos, la homofobia abarca toda aquella actitud degradante a alguien por su orientación sexual. Como tal, sus causas no son totalmente claras. Sin embargo, las consecuencias que causa son de gran impacto. Estas empiezan desde ataques verbales, que repercuten en las áreas de la vida de una persona, llegando a aparecer una baja autoestima, cansancio, estrés y depresión. La homofobia también se puede presentar tanto socialmente como en la escuela, llegando a tener un porcentaje del 31% de alumnos que no disfrutan su estadía, que ocasiona un bajo rendimiento académico, y a causa de ello ellos prefieren cambiar de escuela para poder detener este abuso. Como bien mencionamos hace un momento, una de las consecuencias de la homofobia es la depresión, que si no es tratada a tiempo puede causar la muerte, ya que las personas que sufren estos ataques se sienten insuficientes y que no valen la pena seguir con una vida así.
dato extra, queremos decir que el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Consideramos que es de suma importancia que la sociedad conozca en su totalidad el tema de la homofobia. Al informar acerca del problema que la intolerancia y las acciones homofóbicas significan en la sociedad, se puede dar un cambio significativo en ella, para así evitar que este tipo de acciones se realicen con tanta frecuencia en la actualidad. Es importante saber que el ser homofóbico no es algo con lo que se nace, es algo que se fomenta gracias a los estigmas establecidos en una sociedad particularmente reprimida, causando pensamientos de rechazo o incluso de odio. La homofobia no solo son comentarios ofensivos o de mal gusto, a veces pueden llegar a ser tan radicales al punto de hacer daño físico o causar lesiones que pueden ser inclusive fatales. Son impresionantes los problemas que se puede llegar a causar al ser homofóbico. Marginación al punto en que las personas quieran o lleguen a poner fin a su vida por un comentario o acción homofóbica. Es importante saber que como seres humanos todos merecemos un respeto sin importar nuestros gustos, preferencias o intereses.